Bien. Vale, no había empezado. Muy bien. ¿Qué es un niño este trazo que no tenemos, no? Bueno, no lo sé. Vamos a intentarlo. No es fácil, pero tampoco es complicado. Vamos a por ello. Estamos en la página 25. Hombre, qué bien. Al final del... al menos la página. Yo todos los libros que comenté, no sé qué pasa, que pongo la versión última y no consigues las páginas. Vale. Mahamati preguntó al bendito, ¿es el error una entidad o no? ¿Ah? Vale. Bien. Estamos en el 25. Cuando he leído esta frase, ¿es el error una entidad o no? Lo que he querido es ir hacia atrás y ver qué era error para el Lankavatara, ¿vale? Entonces, ¿qué els hi comparteixo o lo leemos? Compártelo. Sí, a ver, compartir, un momento, seguridad, compartir y... no es ninguno de estos. A ver, un segundo, por favor. Vale. Y os lo comparto y a vosotros os paso el documento. Solo tenemos uno, ¿vale? ¿Ok? Tú lo sabes. Vale. Marta, Pues vale, mira, lo leo. Sí, pero... ¿Y nosotros lo leemos aquí? Sí. Vale, pues mira, pues y pasas. Compartir pantalla. ¿Tienes ahí? Lo tengo aquí. Vale. Compartir. Puedes vale. Vale. Bueno, yo he tenido interés en averiguar, bueno, en recordar qué era error para el Lankavatara. Él dice en una frase, la primera, el error no puede generar apego porque no tiene naturaleza. Es una frase de él, ¿eh? En alguna sí. ¿Vale? Entonces, error es tomar como individualidades las discriminaciones que necesitamos hacer para sobrevivir. Son imaginaciones falsas. Es tomar como entidad lo que no la tiene. Este es el punto que yo estoy desacuerdo con tu interpretación. El error, es verdad, no tiene carácter o naturaleza propia que pueda producir el apego. Pero el error no es lo mismo que Maya sale más adelante. Pero vale, exactamente? O sea, imaginaciones falsas, ¿no? ¿No estarías de acuerdo? No. O sea, para ti, pues ya podem deixar això, ¿eh? No. A ver, el error es tomar como individualidades las discriminaciones que necesitamos hacer para sobrevivir. Esto es Maya. ¿Y no es el error? No, el error es la diferencia. El error es, porque Maya es el programa que tenemos para sobrevivir. El error es cuando te sales del programa y va mal. Pero el programa que tenemos como animales vivientes. Sí, el Maya es la construcción que hacemos nosotros para poder sobrevivir en esta tierra. Entonces, esto es la modelación. El error es cuando, creo yo, cuando en esta modelación hacemos fallos. Un razonamiento ilógico. Por ejemplo, un razonamiento ilógico. Bueno, un razonamiento ilógico, yo qué sé. No se me ocurre un ejemplo, pero si tenemos que vivir
en una sociedad, por ejemplo, agraria autoritaria, error sería ser muy divertido, porque no podrá sobrevivir bien. O sea, hay que estar de acuerdo a toda la normativa, todo lo que nos rodea, preconcebido, preconstruido. Sí. Bueno, construido por nuestros antepasados. Exactamente. Pero no, eso es lo que es Maya. El error es un fallo en eso. Pero entonces, para la idea que él ha insistido mucho de tomar como realidad lo que son modelaciones o discriminaciones, ¿esto qué nombre tiene? Maya. O sea, Maya es el dibujo que hacemos, ¿no? Es el pack que construimos. Vale. Y toda la interpretación que hacemos de la realidad en función de nuestra necesidad. De acuerdo. Eso es Maya, que no está, eso no está. Vale, estoy de acuerdo. Maya es el pack. Vale, muy bien. Pero creerse que el pack es la realidad, ¿eso qué nombre tiene? Es que eso es el error de Maya, es la falsedad de Maya, que la damos por existente y no es existente. Pero, por ejemplo, el programa de los agrícolas autoritarios tiene que dar por real, todos hasta la industrialización, tiene que poder dar por real la modelación que ella ha hecho. Sí. Tiene que dar, ¿no? Sí, que la estructura es jerárquica, sí o sí. Vale. Sí, y por tanto, todo lo que hay alrededor de esa construcción de una estructura jerárquica, yo lo interpreto como que es así, que real, Dios es así, todo es así, ¿no? El error no es este carácter de Maya, sino algo separado. De manera que Maya no está funcionando bien porque he cometido un error. Creo yo que es así, porque si no, no entendería yo cómo lo diferencia el error de Maya. Algo que no funciona, por ejemplo, en una sociedad agraria autoritaria que se considere que la autoridad es ilegítima, sería un error. Aquí algo dice del error, es como Maya y también, pero ostras, es una relación tan un poco complicada, o me lo parece. No te senti continuar amb això? Sí, porque no todo es el error. Ya está. Pues vamos a continuar. Tomar como estamos, y a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar error por Maya, y con esto no habría problema. No. Maya sería tomar como reales las discriminaciones de la mente que precisa objetivar, dar nombre y apegarse a ellas, a las discriminaciones. Maya es apego a la multiplicidad de objetos que no es real. Esto es correcto, pero hablando de Maya. Maya es quedar atrapados por la ley de causa y efecto que afecta a la multiplicidad de realidades. Esto estaba en el texto leído, los días atrás. Considerar las apariencias y apegarse a esas apariencias y a sus nombres como si fueran reales. Sí. Los nombres designan las marcas características de individualidades y generalidades. Sí. Maya es tomar como reales las discriminaciones. Él dice las palabras, los significados, las marcas individuales, propiedad, naturaleza propia, causa, puntos de vista filosóficos, razonamiento, nacimiento, no nacimiento, dependencia, opresión, emancipación. Todo esto sería Maya. Esto es Maya.
y continúa. Dicho de una manera breve, tomar la modelación que en un sistema de vida colectivo tenemos que hacer de la realidad es maya porque no es. Eso está en mi cabeza, pero no está ahí. Vale, entonces decía el texto, ¿qué es la discriminación de las palabras? Es apegarse a los sonidos que conllevan significados familiares. Sí. Discriminación de marcas individuales es imaginar que cualquier cosa... A veure, what happened? Discriminación de marcas individuales es imaginar que cualquier cosa indicada en palabras concernientes a la multiplicidad de las marcas individuales es verdad y agarrándose tenazmente a ellas se discriminan todas las cosas de acuerdo a categorías como templanza, fluidez, prosperidad y solidez. Sí. Todo esto está en el texto. La discriminación de la propiedad es desear el estado de riqueza y prosperidad, oro, plata y variadas piedras preciosas. La discriminación de la naturaleza propia es discriminar a base de razonamientos lógicos en referencia a la naturaleza propia de todas las cosas que se imaginan y firmemente mantener que son verdaderas. Discriminas, distingues. Para vivir tenemos que distinguir un objeto de otro, porque si no me comería la mesa, ¿no? Pero los rasgos de la discriminación los ponemos nosotros. No están ahí fuera. Lo que está ahí fuera es otra cosa. No sabemos cómo es. Pero todos los rasgos, nosotros, gracias a esos rasgos, podemos discriminar objetos, cosas diferentes. Pero esos son los rasgos que ponemos nosotros. Por ejemplo, un escarabajo discrimina unos objetos en lo mismo que nosotros vivimos, en la inmensidad de mundos estos. Ellos discriminan solamente lo que tiene que ver con su necesidad. Y esto acota, esta discriminación acota, ¿no? Construye objetos y al construir objetos construye sujeto, ¿no? Esto es claro. Pero esto es una construcción que hace el animal que no tiene existencia real, solo en su sistema nervioso y su sistema perceptivo. Pero este título, el error no puede generar apego porque no tiene naturaleza. Todavía no. Simplemente nos apegamos a la realidad que tenemos. La discriminación de la causa. Tomar como real la noción de causa y efecto en referencia al ser y no ser, así como los signos de causa. Sí. La discriminación de los puntos de vista filosóficos significa considerar los diferentes puntos de vista relacionados con las nociones de ser y no ser, unidad y diferencia, ambos y no ambos, existencia y no existencia, todos los cuales son errores, y apegarse a esos puntos de vista específicos. Bueno, los filósofos intentan explicar la realidad sobre la modelación que hacemos nosotros. Ellos intentan hacer una explicación más racional, pero la base es la misma. Están especulando sobre lo que hemos modelado, que no es real. La maya es discriminación del razonamiento, el aferramiento a la noción y a la sustancia del ego y lo que le pertenece a él. Maya es la discriminación del nacimiento, apegándose a la noción de que las cosas llegan a la existencia y se van de ella por razón de causa y efecto. Todo tiene causa y efecto
y las cosas aparecen en este mundo y desaparecen. La discriminación. Todo eso es construcción nuestra. La discriminación del no nacimiento es ver las sustancias sin causa que no era. O sea, es ver las sustancias que no eran y llegar a la... es ver las sustancias sin causa que no eran, llegar a la existencia por la razón de causa y efecto. O sea que sin una causa... sin causa llegan a ser algo. Eso es Maya, ¿no? Eso es Maya. Maya es la discriminación de la dependencia, significa la mutua dependencia del oro y los filamentos hechos de él. O sea, las dependencias entre los objetos que nosotros hemos construido y los distinguimos unos de otros y esto depende de aquello. La discriminación de la atadura es como imaginar que hay algo atado porque hay una atadura, como en el caso de un hombre que ata un nudo y después lo desata. La solución. Darse cuenta que la multiplicidad es fruto de la mente y que no tiene entidad en sí. Vale, esto conviene ponderar. Está bien. Entender completamente la realidad como verdaderamente es. Darse cuenta que Maya no es diferente a las variedades de objetos, pues son fruto de ella. Claro. Maya y las variedades de objetos ni son diferentes ni no diferentes. Si ellos fueran diferentes, la variedad de objetos tendría por característica anomaya, es decir, tendría naturaleza propia. Si fueran no diferentes a Maya, no habría distinción entre los objetos, pero como hay una distinción, estos dos, Maya y la variedad de objetos, ni son diferentes ni no diferentes por una sencilla razón. Ellos son una sola cosa. Sí, las construcciones de Maya son una construcción de la realidad. Por lo tanto, ni es diferente ni no es diferente, porque son una sola cosa. Si fuera diferente serían dos cosas. Sí, si fuera diferente, Maya no podría funcionar para diferenciar. Por tanto, no es ni diferente ni no diferente, porque es una sola cosa, dos caras de la misma realidad, las dos dimensiones de la realidad. Una pregunta, ¿y cómo sería la realidad como verdaderamente es? Pues teniendo certeza de que existe, pero sin poderla concebir ni representar. ¿Cómo puedo explicar esto? Tú, un cielo estrellado, primero dices, oh, qué bonito, pero después te coge y ves, eso está ahí, gratuito, inmenso, y que tú eres parte de ello. Tú te enteras de eso, esa inmensidad, que no es como yo la concibo, como yo también me concibo como diferente de las estrellas y no lo soy. Pero, ¿será que me estaba hablando, verdad? De la noche estrellada. Sí. Tú sabes que eso inmenso es. No con un razonamiento, sino con una certeza de sentido. Pero si otro te preguntara qué es esa inmensidad, ¿cómo la no sabías qué decir? No puedes decir nada. Sí. Vale, pues vamos a leer el texto, ¿no? Vale. Ya que te dejo de compartir. Bueno, yo encara no necesito. Sí, la solución ya la hemos leído toda. La hemos leído toda, todo esto, ¿vale?
Entonces, lo otro no pasa, ¿no? En cada teixit, ¿no? No, anem seguint i ja veurem. Anem seguint. Bueno, el texto es tuyo, di tú lo que quieres. ¿Qué soluciones? Aquí, No, que esta cosa no es. Sí. aquí salen cosas características. Vale. Y yo he cogido el texto y lo he dividido, el que nos toca ahora, Sí. y lo he ido dividiendo. Cada trozo es una frase de aquí, ¿vale? Vale, El error no tiene un carácter o una naturaleza que produzca el apego. Maya sí. El error no produce apego. El error, ¿por qué no produce apego? Porque no hay nada. Es una equivocación. Y Maya nos da apego porque, claro, es lo que tomamos como real y es lo que tenemos que vivir. Claro que da Yo apego. pensaba al principio que el error sería la misma Maya. Claro. Entonces se nos equivocó. Bueno, no voy a repetir, ya. Aquí el error no tiene un carácter o una naturaleza que produzca el apego. No tiene nada. Pero tampoco tiene una cara como Maya que te atrae. ¿Se entiende esto? Yo no. ¿Y cómo haces una perdón? Mira, si tú haces una construcción, la modelación es una construcción. Es una construcción para que produzca apego. Sin manera que tú sobrevivas. Sí. Si en esa construcción hay un fallo, hay una cosa que no está funcionando de acuerdo con la construcción, eso no produce apego. No produce apego porque es que en la construcción que tú has hecho es un vacío. No tiene entidad el error. ¿Y quién produce ese error? ¿Se produce por sí solo? No lo producimos nosotros. Ahora, también puede ser que se ha producido por un tipo de cultura. Por ejemplo, creo yo, los mayas, con los sacrificios que hacían, mantenían su imperio, pero originaron un odio de los sometidos y de sacrificados respecto de los aztecas, decía mayas, no aztecas, respecto de los aztecas, que cuando llegaron 4 pelados españoles dijeron, vamos a contra los aztecas, así vamos. Claro. Eso es un error. Ellos concibieron, pienso que sería un error, concibieron un pacto que se sostenía sacrificando gente que iban y las copían de los pueblos vecinos. Aquello fue un error que les costó la existencia, pero era parte del, no es un ejemplo muy claro, porque era parte del PAC, pero era una construcción que no iba. Claro, Entonces, aquí hay que agarrarse a lo que dice. El error no tiene un carácter, una naturaleza que produzca el apego. Por tanto, no es maya. Porque la maya produce el apego. ¿Tú estás familiarizada con la noción de maya? Mayas son nuestras modelaciones. Sí. Nuestra Que nos resultan como el escarabajo que divide, resulta atractivo y provoca actuación. Esto es maya, pero no existe, es una manera que compartimos el mundo para poderlo adaptar a nuestra pequeña naturaleza, como el escarabajo. Pero eso está en nuestro sistema, no está ahí. El error no pertenece a esa construcción de maya. Darle la explicación que queráis. No pertenece a esa construcción de maya porque no provoca apego.
porque es tan vacío, es tan fallo, que no provoca apego. Por eso es error. Sí. Vamos ahí, sí, el siguiente párrafo también nos va. Si el error tuviera tal condición, ninguna liberación podría ser posible de su apego a la existencia. És la següent, eh? Sí. La siguiente pregunta. Sí. Bueno, seguimos muy bien. Si el error tuviera tal condición de apego, Sí. ninguna liberación podría ser posible de su apego a la existencia. Claro, no podía haber liberación porque como voy a liberarme de lo que no tiene naturaleza ni nada. Vale, continuamos. Y la cadena del origen dependiente sería solamente entendido en el sentido de creación como los filósofos la sostienen. Aquesta era difícil, entendre? Lo interpretan como dentro del paquete que hemos hecho que todo es una causa de otro, efecto, causa, lo incorporan a eso. Si no lo interpretan bien, sí, como un vacío que no provoca apego, entonces se interpreta como parte de Maya. El error sí, es visto de quien está dentro de Maya. Sí. Es un error de Está Maya. dentro de Maya. Es un error de la construcción de Maya. Sí. No es que Maya es errónea, Sí, en el sentido de que claro. no es real así. No, este autor diferencia el error de Maya. Sí. Cuando sacamos de Maya, entonces, quien está dentro de Maya ve y dice error. ¿Es eso? el que está dentro o el que está fuera. Quien está dentro. El que está dentro del error. Sí. El que está fuera, no porque no tiene entidad. Sí, es solamente vería una modelación que no acaba de funcionar, sí, pero no vería nada más. Comprendo. Bueno, repitamos, la cadena de origen dependiente sería sola, con error, ¿no? O sea, si le das entidad al error, una entidad que produciría apego, ¿no? Sí. Entonces, la cadena del origen dependiente sería solamente entendida en el sentido de creación como los filósofos la sostienen. O sea, como un punto de la cadena, como sostendrían los filósofos. El párrafo siguiente también es aclaratorio. El error es como Maya, y también como Maya es incapaz de producir otra Maya. Así que el error en sí mismo no puede producir error. Sí. No puede producir porque no tiene entidad. Los errores dependen del apego. No tiene entidad, como le pasa a Maya, por tanto lo está distinguiendo. Le pasa a Maya, cuando yo me fijo una realidad que no es como real, esa realidad que yo he fingido no es capaz de fingir otra realidad. Es el yo que lo haga, no la realidad fingida que está en mi cabeza no tiene la capacidad de hacer otro nivel de construcción. Al error le pasa igual. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Porque aparte de
¿Qué consecuencias tiene considerar que el error no puede generar más error? Pues tiene la consecuencia de que en el cristianismo también hubo muchos siglos investigando a base del mal, que era el mal, hasta que Agustín de Hipona dijo que el mal era el fallo del bien. Pues sería lo que es lo que están diciendo aquí. El fallo del bien y el fallo no tiene entidad propia. ¿Qué consecuencia? Pues que te lo toman mucho menos en serio. Y para nosotros, desde la epistemología mítica, axiológica, decir que las construcciones, las modelaciones humanas tienen fallos, pueden tener errores. Errores porque, fíjate, en una construcción humana siempre de Maya hay causa, efecto, y puede ser que yo leo una cosa como causa y no lo es. Pero esta es mi interpretación. Y cuando identificamos esas fallas, no podemos crear otro Maya. No puedes. No podemos. Es que no sé. O sea, tú podrías hacer otro error. Sí. Pero el error no puede generar otro error. Y aquí dice una cosa que es muy interesante. Los errores tienen consecuencias cuando generan apego. Sí. Apego. Si genera apego, cría otro Maya. El apego hace que tú hagas, que te tomes el error como serio y que saques consecuencias. Por ejemplo, el error puede crear una fisura en la modelación que construyes y entonces tomas la fisura como parte de la construcción que has hecho. Pero puedes tener tal apego al conjunto que has construido que te tragues el error sin advertirlo. Fíjate, lo que es interesante para mí de este capítulo es que distingue el error de Maya. Es decir, que diga, bueno, cuando los humanos nos equivocamos, esa equivocación no tiene una entidad. Es no entidad, porque es una cosa que ni siquiera es fruto de nuestra modelación. Y por lo tanto, hay que corregir, saber que es un error no tiene entidad propia y por lo tanto tampoco puede generar apego, pero puede estar incrustado de tal manera en el conjunto de mi construcción que yo no quiera tocarlo eso. Por ejemplo, el apego al dios don dinero sería un error dentro de Maya. Sí, bueno, para nosotros sí, para los romanos no, por ejemplo, los griegos, que también la diosa Fortuna, yo qué sé. Pero para nosotros, tomar al dinero con la absolutez de un dios sería un error grave. Que el apego nuestro al dinero haría que lo tomes como un absoluto. Pero eso no es fruto de que el dinero tenga una entidad que pueda provocar apego, sino que tu apego a tener cosas hace que el dinero cobre entidad como si tuviera
funcione como si tuviera una Claro, entidad. el trabajo es subjetivo. ¿Eh? El trabajo es subjetivo. El dinero está ahí, objetivamente está ahí. Sí, todo depende de la interpretación que le das tú y el papel que juega en tu vida. Si el dinero es una cosa práctica, pues no es ningún Si valor matas el absoluto. dinero, pues la cosa cambia. No es ningún absoluto y no se te ocurrirá imaginarlo como un dios, sino solamente cuando tú estás muy apegado al dinero, lo haces funcionar como un dios. Sí, 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 sí. Como un dios porque es un valor absoluto Sí, 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 mientras sí. sacrificas todo. Sí, sí, sí. Esto que has dicho de la cuestión política no estaba muy bien enfocado, esto de los aztecas o mayas o tal, porque claro, estamos en una sociedad que hay un totalitarismo, que hay una dictadura, que hay... Sí, Entonces, tú ahí se puede. no lo tomas como cierto, pero tú puedes querer luchar por reconducir aquello. Y no sé, Bueno, claro, no sería exactamente así, porque en realidad, por ejemplo, el sistema capitalista que nos está llevando el retortero es una construcción, es un modelo, una modelación de las realidades humanas y de relación con el mundo y con las cosas. Ese modelo los capitalistas lo tienen bien construido. Seguro que hay alguna falla que ellos, por ejemplo, la gente pobre de las ciudades o los sudafricanos que están después del Sáhara, que están viviendo tan mal por la explotación y tal. Eso sería una consecuencia del modelo que yo he hecho. No sería un error, sería una consecuencia de mi modelo de construcción. El error sería, pues lo que sé, según qué tratamiento de la bolsa y hace que se vaya a hacer puñetas. Sí. El error es fallo del sistema. Es un fallo en el sistema, no es fallo. Cuando es fallo de todo el sistema, es una crisis cultural. Pero cuando hay un punto que está fallando, pues, por ejemplo, la manera como en España se ha tratado la economía, supongo que de acuerdo con el canon capitalista universal, supongo que ha tenido errores muy notables porque no estamos muy lucidos. Digo yo, pero no sé, no me meto porque solamente en distinguir entre Ron y Maya yo tengo el suficiente, no sé. Bueno, pues sigamos. Es la discriminación al final de todo. Es la discriminación y el apego los que producen los pensamientos malignos y las faltas. Esto es, la discriminación y el apego es la causa de nuestros males, no que cometamos errores. Porque es la discriminación y el apego es el que hace que nos adheramos al error y a Maya. Es más, Maya no tiene poder de discriminación en sí misma. Ella solamente surge como invocada por la atracción y el magnetismo de un mago. No tiene Maya, no tiene capacidad de crear otra Maya. Y Maya surge por la magia del viviente que crea un mundo a su medida. Saca consecuencias. El error no tiene en sí mismo energía hábito, porque si no tiene entidad no puede crear un hábito.
La energía hábito solo surge de la discriminación y el apego. El error en sí mismo no tiene faltas. Las faltas son debidas a las discriminaciones confusas. Yo hago una modelación que no está bien hecha. Concernientes, por ejemplo, concernientes al ego, alma y su mente. Fomentadas con respeto de esto sería el apego. Fomentadas con respeto y obediencia por el ignorante. El ego, alma y la mente mantienen como entidades por el respeto y la obediencia con el ignorante, porque vienen dotadas de una energía hábito. El sabio no tiene nada que ver con Maya o el error. Entiende a los dos. De todas maneras, perdona, a mí me queda en la quinta forca. ¿Por qué esta diferenciación con el error? Es que si no se utiliza esto. Como no sea, no te preocupes, o sea, hay un sistema. Para mí error, aparte de los mayas, de los aztecas y la matanza que hicieron y tal, aparte de esto, para mí un error en el sistema es que uno no se adapta al sistema correctamente. Alguien que tiene aspectos de su manera de ser que no se adapta al sistema. Eso también sería. ¿Vale? Esto sería siguiendo la línea que tú dices. ¿Vale? Entonces, como no sea que diga, oye, no te preocupes de tus disfunciones con el PAC. Ese no es el problema. El problema es que te apegues Al error. y a Maya, que tú te apegues. Es en el mismo paquete el error y Maya, ¿no? Claro, si te apegas al error, también lo harías mal. Sí. O sea, que como no sea que me diga, claro, en nuestra cultura, si no te adaptas al PAC, muy mal, muy mal. O te morirás. Claro, no, te morirás y es igual a pecado. También. ¿Vale? Entonces, tú lo que tienes que hacer es corregir lo que está mal. Y adaptarte al PAC. Sí. ¿Vale? Pues, y en eso gastas tu energía y tu lo que sea. Como no sea que diga, oye, perdona, no pierdas el tiempo, que ese no es el problema. Sí, Si no, dices, caramba, ¿y dónde va con esta filigrana? Eso es. De manera que yo tengo construido un PAC, un sistema de sobrevivencia. Yo me tengo que adaptar a ese sistema de sobrevivencia o cambiarlo. Pero tengo que adaptar. Si no me adapto, es un error que lo pagaré, claro. Pero lo que te dice este autor es que no te preocupes a ver si tiene hiatos, malas concepciones dentro del PAC. No ese es el problema. El problema es el apego que genera el PAC y que da entidad a todas las construcciones de Maya, incluso el error. ¿Está bien? Sí. Sí, lo que pasa es que la redacción es difícil explicarlo siendo una perfecta, pero claro, la redacción es durilla, es extraña. Si quitas esto. Este autor no está hecho para que se lea en el metro. Te lo tienes que roer. Claro, como tú has roído, mira, vale, ahora lo entiendo. Pues a darle vuelta y que querrá decir, porque lo dice, y a ver, así tiene que ser esto, no, pues no parece.
tienes que darle a la cabeza hasta entender lo que está diciendo este tío, que es de hace 2000 años. Pues no te lo puedo poner fácil. Pero fijaros, la enseñanza que podemos sacar nosotros es que, mira, el error capital es que tú te apegas a tus propias construcciones de manera que le das entidad. Y entonces eso no hay quien lo cambie y sacrificas toda tu vida, no comprendes lo que la realidad es. Allí hay errores, pero no te preocupes por ellos porque no tienen entidad y el problema no es ese. Esto es lo que está diciendo. Muy bien dicho, señor. Vale. No es poco, ¿eh? Hombre, porque una cosa es la reflexión intelectual del tema. Sí, pues bueno, pues ¿qué pretendo? Sí. Vale, pues sigamos. Esto no sería como decir, Rockefeller era un hijo de su madre. A ver cómo podemos cargarnos ese hijo de su madre con lo que sea. Pero chato, si el problema no es Rockefeller, el problema es el sistema en que está Rockefeller metido. Por tanto, apunta bien y no creas que eliminando a Rockefeller vas a arreglar. Sería un ejemplo para hacer entender que sería la actitud de adherirse a un error, que se elimina a Rockefeller y hasta todo eso. Pues sigamos. Sin embargo, Maya no es una irrealidad. Sí. Porque solo vuelvo a empezar. Sin embargo, Maya no es una irrealidad porque solo tenga la apariencia de realidad. Todas las cosas tienen la naturaleza de Maya. No es porque todas las cosas son imaginadas y nos agarramos a ellas por la multiplicidad de signos individuales que son como Maya. Es porque estos son igualmente irreales tan pronto aparecen y desaparecen. O sea que Maya, si yo tengo que apartarme de Maya, no es tanto porque no es real. No es real porque todo es Maya, entonces difícilmente, sino por ver lo que decía el Buda, todo es perecedero. Por lo tanto, no es eso la realidad. Sí, ¿no? Un moment. Un momento. Al apegarnos a los pensamientos erróneos, nos confundimos y nos contradecimos a nosotros mismos y a los otros. A medida que no profundizamos claramente en el hecho de que el mundo no es más que la mente misma, El mundo. ¿Qué tiene mente construcción o qué? sí, que es una construcción. El mundo no es más que la mente misma, o sea, lo que está muy preciso. Imaginamos y nos agarramos a la causa-efecto, al trabajo, al nacimiento y a los signos individuales. Y nuestros pensamientos se caracterizan por el error y las falsas imaginaciones. Si no profundizamos que el mundo es la mente, pues entonces nos agarramos a las causas y efectos, al trabajo, al nacimiento y no nacimiento, a que somos individuales o no. La enseñanza dice que todas las cosas están caracterizadas por la naturaleza propia de Maya y que un sueño es un medio para hacer que el ignorante y el de mente simple ignoren la idea de la propia naturaleza en todas las cosas. Hay que tomarse en serio lo que dice el párrafo, porque dice,
La enseñanza dice que todas las cosas están caracterizadas por la naturaleza del Maya. Todas son construcción nueva. Todo es la mente. Es como un sueño. Y que podemos despertar de él. Quien no despierte de ese sueño, ignora la idea de la propia naturaleza de todas las cosas. Viven en el engaño. La falsa imaginación enseña que tales cosas como la luz y la sombra, lo largo y lo corto, lo blanco y lo negro son diferentes y deben ser discriminadas. Esto es la falsa imaginación. Sí. Pero ellas no son independientes las unas de las otras. Son solamente diferentes aspectos de la misma cosa. Son términos de relación y no de realidad. Ah, mira, muy bien dicho. Pues, bueno, a mí me recuerda el famoso triángulo de tu tesis. Que al fin y al cabo esto es un eje en el que aparecen los dos extremos. Pues sí, señor. Y el eje es la construcción de mi mente. Y el eje es La construcción de mi mente. de mi mente. Y entonces la construcción de mi mente distingo en blanco, negro, esto, hago dualizaciones. Pero no hay dualizaciones. Acabamos de leer y porque yo creo que este tiene también enjundia, ¿no? Las condiciones de la existencia no son de carácter mutuamente exclusivo. En esencia, Que sería el caso de cosas duales. En esencia, las cosas no son dos, sino una. Incluso el nirvana y el mundo del samsara de la vida, el samsara de la vida y la muerte son aspectos de la misma cosa. Porque no hay nirvana excepto donde está el samsara, ni samsara excepto donde está el nirvana. Todo lo dualístico es imaginado falsamente. Todo es construcción nuestra, no existe ahí. Ahí lo único que existe es, no sé, misterio. Todos juntos. Es muy bonito esto. Esto además se ve claro, esto se entiende muy bonito y claro, este párrafo. Nosotros en Durillos, pesets, que això es veu Més clar. No hay nirvana sino en el sánsara. Y no hay sánsara más que con nirvana. Las dos dimensiones están siempre presentes. Cuando salimos de estas dos dimensiones, que son la estructura del ser humano, ya no tenemos noticia de nada. Toda la conclusión es para todo dualismo, es imaginado falsamente. Mahamati, tú y todos los bodhisattvas deberían disciplinarse a ustedes mismos en la comprensión y aceptación paciente de las verdades del vacío, el no nacimiento, la no naturaleza propia y la no dualidad de todas las cosas. Frase bonita, ¿eh? Sí. Hay que disciplinarse a uno mismo en la comprensión y aceptación paciente de las verdades del vacío. No hay nacimiento, no hay naturaleza propia, por tanto no hay individualidad, y la dualidad, y no hay dualidad en el mundo de las cosas. De Esto no resulta de todos los budas. Sí, pero de hecho está diciendo disciplinarse, o sea que hay que darle al cerebro Sí. unas cuantas Para cosas. comprender y aceptar. Y aceptar. Comprender y aceptar. Aceptar que no eres nadie, comprender que lo que eres es un misterio que no puedes conceptualizar o representar. Y saber vivir.
Saber vivir. Sí, porque ¿cómo vamos a vivir el cotidiano comprendiendo y aceptando pacientemente las verdades del vacío? De no nacido, es decir, que no eres una individualidad venida a este mundo, que por tanto tampoco te vas, que tú pensabas que eras alguien que tenía una cierta importancia y no hay nadie ahí. Hay la suma importancia, que yo creo que en el párrafo a continuación hablará de eso. Pero esto es una reflexión y aceptación paciente. Creo que la pandemia es tan caro para nosotros esa verdad. Sí, pero claro, la pandemia no diferencia de humanos importantes, no Sí. tantos. No hay entidades. Esta enseñanza es encontrada en todos los sutras de todos los Budas y es presentada para que sea conveniente a las variadas disposiciones del ser, pero no es la verdad misma. Ahora refina. Sí. Toma, Canela. Esta enseñanza la enseñan todo el mundo, pero no es la misma verdad. ¿Por qué? Porque la misma verdad es inconcebible. Porque la misma verdad también es imaginación de la mente. No, porque no, la idea es que el no nacimiento, la no naturaleza propia, el vacío, todo esto aún no es la verdad misma. No. ¿Por qué no es la verdad? Estas son representaciones nuestras. Son representaciones nuestras, por lo tanto, no puedes tomarlo. Esto sí que es. No, tampoco. Esto es si lo trasladamos a las religiones, resulta maravilloso. Las narraciones evangélicas no son la verdad. El Corán no es la verdad, como los sutras no son la verdad. Es construcción humana. ¿Qué es la verdad? Lo que tú piscas allí, las señales que tú quieres coger, las pescas allí, que sabes que no es tu formulación, pero que genera certeza. Eso es nada que tú puedas concebir y agarrar. Eso es la verdad. Y eso tan sutil que ahora estás diciendo, tan profundo, tan sutil, tan importante, ¿tú lo captas en los evangelios? Pregunto. Sí. ¿Se capta en los evangelios? Sí, se capta. Y si no, te lo enseñará esta señora Cruz. Pues porque los evangelios de la historia de la época exaltada. Es que nos han explicado. Aquello, no sé. Bueno, es que yo para en determinada época, claro, no sé cómo decirte, aunque ya no me cuento, pero decir, eso sí es importante en los evangelios, trascúa algo de esto, porque en los evangelios, a las misas que has ido, y el catecismo que ha ido, etcétera, te han enseñado una doctrina. Claro. Una doctrina que decían que estaba ya en el evangelio. No es verdad. Pero decían y lo probaban porque lo dicen fulano y vegano y no sé qué, y en el Antiguo Testamento lo dicen, probaban una doctrina que tú te habías de creer y actuar conforme a esa doctrina. Y punto. Punto. Y se acabó. Nadie te enseñó a leer en el Evangelio lo que no se puede mentar. Entender en las palabras lo que no se puede decir con palabras, pero que es más serio, más cierto con las palabras, que las doctrinas y que las acciones que tú hagas de acuerdo con esa doctrina. Esta es la cuestión. Es estupendo, ¿no?, que sea así. Sí, pero claro. Pero eso no enseña esa sutileza. ¿Quién no sabe entender? Poca gente. ¿Quién no sabe entender? Leer? Poca gente. Sí. Casi que nadie. Bueno, pues en fin, yo tampoco. Pero en el mundo mundial. ¿Por qué no puede leer poca gente? Porque nadie se lo ha enseñado. Claro, porque no lo han enseñado. Y han enseñado una lectura que era el PAC agrario autoritario.
Y por eso cuando nos ha llegado una sociedad que nos haga autoritaria, se tiembla y se cae. Eso es lo que me ha enseñado. Pero Y mientras nos no enseñan, solo, también hay que hacer justicia. Algunos lo enseñaban. seguramente. Y monjes y yo qué sé, lo enseñaban. Pero No era una cosa que uno tendría que esforzarse por conseguir. Si tú crees y actúas según las creencias y vas a los ritos eclesiásticos, después la vida eterna. De otro lado, aquí, perdona, te jodes. sí, iba a decir putear, pero no me atreveré. Claro, claro, sí. Bueno, va. Sí, claro. Estas enseñanzas son solamente un dedo señalando la sabiduría noble. Ellas son como un espejismo con sus manantiales de agua que el ciervo toma por reales y persigue. Sí, me gustó. Por lo tanto, las enseñanzas en todos los sutras tienen como propósito la consideración y guía de las mentes discriminatorias de todas las personas, pero no son la verdad en sí, la cual solamente puede ser comprendida por uno mismo en la conciencia profunda de uno. Yo te lo digo. Esto merecería estar escrito en oro. Sí, después todo lo que nos ha hecho sudar las páginas de detrás. Sí, claro, pero sí. Todas las, por tanto, podemos decir, todas las enseñanzas de los sutras y todas las religiones tienen como propósito la consideración y guía de las mentes que discriminan cosas como si fueran de las personas, que no es la verdad. La verdad solo puede ser comprendida por uno mismo en la conciencia profunda de uno. Está muy bien, ¿no? Sí. Para acabar el... Eso no se enseñas a tus estudiantes por esas tonterías. No, pero lo interesante es darlo sin decirlo. Si lo dices se asustan, porque no cuadra con el sistema de creencias que le han enseñado y que además están practicando porque son una sociedad agraria y autoritaria. No cuadra. Pero en cambio, si tú les das miel y les pones en la boca, se enteran de que es miel. Entonces, esta conciencia profunda no es conciencia, porque si no sería maya. Pregunta La mente si... profunda no es conciencia. Sí, la conciencia Claro, es... eso sería autorreferencia. Eso sería maya, una conciencia. Cuando hacemos el uso de conciencia como un darse cuenta, eso es maya. Esta conciencia profunda sería algo más hondo, Más hondo que maya. Es como cuando tú te quedas delante de un cielo estrellado, dinero, y miras y estás profundamente conmovido, pero no puedes decir ni una sola palabra. en el silencio profundo. Eso es el sentimiento profundo. La conciencia. No que te dicen, esto es obra de Dios, que lo hice en el primer día, no. No sirve, nada más que para orientar. Y para acabar el capítulo dice, Mahamati, tú y todos los bodhisattvas deben buscar por ese entendimiento propio de la sabiduría noble y no ser sugestionados y fascinados por las enseñanzas de palabras. Les pone a pedir a los Mahamati o a los budistas. Es soberbio. Este texto, por más que sea complicado, difícil de leer, los 2000 años que está existiendo. 3000 años tiene este texto. Esto es antes de Jesucristo. No, 2000. Bueno, ya me claro, sí, bueno, para nuestra vida. Este texto es hace 2000 años. Sí. Y aquí en Occidente siempre es mi obsesión. ¿Qué se escribía hace 2000 años?
pues escribías esto van aquí y otros rollos, la teología, todo esto menos que va, lo que la media. Ya estaba la filosofía griega, Claro, los griegos y romanos y todo esto. Oye, siempre he tratado de estoy un poco quiero sugerir a oyentes La falsa idea diferentes de raza. de la superioridad de Occidente. Es tremendo. Bueno, tremendo es... Bueno, no sé si vale la pena comenzar o qué hacemos.